La noche estaba envuelta en silencio. Los faros del coche iluminaban la calle vacía, reflejando las sombras de las casas vecinas, mientras los ecos del día parecían desvanecerse en la oscuridad. Miró a través del pequeño hueco en el seto. Apenas unos centímetros de distancia los separaban, pero eso, en ese momento, era lo único que realmente importaba. Su respiración se aceleró al verlo acercarse un paso más. Los dos sabían lo que estaba por pasar, lo sentían en el aire. Él la miró a los ojos, la cercanía entre ellos casi palpable. Fue un segundo, tal vez menos, pero todo lo que había sucedido hasta entonces pareció reducirse a ese preciso instante. Estaban a punto de cruzar la línea que los separaba. Pero entonces una puerta se abrió a lo lejos, un sonido que los hizo reaccionar al instante. Él dio un paso atrás, la distancia entre ellos se estiró en el aire. Ella, incapaz de reaccionar de inmediato, sintió el frío del vacío llenar el espacio entre ellos. Sin palabras, sin gestos, solo la incertidumbre de lo que ya no podía ser. Before I begin the story and tell you how everything really happened, answer this question. Would you be able to forgive a honest betrayal? La casa estaba tranquila cuando la protagonista se despertó esa mañana, pero algo en el aire le decía que no sería un día como los demás. El sonido de las puertas del coche al abrirse le hizo sentir una ligera presión en el pecho. Era el sonido habitual, su marido salía al trabajo. Como siempre no se dirigió a ella, simplemente la saludó con un «hasta luego» mientras tomaba su maletín. Ella lo observó por un momento desde la ventana. La monotonía diaria la había hecho perder la cuenta de cuántos días llevaban sin una conversación realmente significativa. El ruido del coche alejándose se mezcló con los murmullos de los pájaros. Nada parecía fuera de lugar, pero algo dentro de ella ya comenzaba a inquietarse. Había una sensación extraña, como si todo fuera a cambiar, como si las cosas pudieran salirse de control en cualquier momento. Cuando la protagonista se dio la vuelta, vio a su vecino desde la ventana. Estaba en su jardín, trabajando en el seto que compartían. Ese seto que durante años había sido solo un obstáculo insignificante, una barrera física que los separaba, pero que ahora parecía haber adquirido otro significado. Se acomodó en la silla y, como siempre, comenzó a pensar en su vida, en su matrimonio que se sentía cada vez más como una rutina. La falta de emoción, la desconexión palpable, todo estaba ahí, en su rostro. En ese momento no sabía qué hacer, pero una parte de ella deseaba algo más, algo que despertara algo dentro de ella. El sonido del martillo del vecino la sacó de sus pensamientos. Sin pensarlo mucho se levantó y salió a la calle. Él levantó la mirada al verla acercarse. Se sonrió con una ligera expresión de sorpresa. «¿Me puedes pasar esa herramienta?», dijo él, señalando una palanca que estaba cerca de su pie. Ella, sin pensar demasiado, la levantó y se la alcanzó. Él no se movió al recibirla, permaneció cerca, demasiado cerca. Algo en ese gesto parecía diferente. Sus miradas se encontraron por un instante y ella se sintió incómoda. No era solo la proximidad física, sino algo más profundo, una energía que no estaba acostumbrada a sentir. «Gracias», dijo él con una voz que sonaba un poco más baja de lo habitual. Ella asintió y antes de dar un paso atrás, miró sus manos por un segundo, como si fuera la primera vez que las veía en mucho tiempo. Era como si estuviera buscando algo, algo que le diera sentido a lo que acababa de sentir. Se despidió rápidamente y regresó a su casa. Cerró la puerta detrás de ella, pero no se sentó ni se relajó. Algo en su interior había cambiado. Algo que no podía explicar ni controlar. La tarde pasó lentamente, pero el peso de sus pensamientos la mantenía inquieta. Decidió caminar hasta el supermercado local, buscando una excusa para distraerse, para olvidar la extraña sensación que había invadido su mente. Caminó entre los pasillos, pero su mente seguía en el jardín del vecino. Se veía a sí misma allí, acercándose al seto sin poder evitarlo. Su cuerpo lo sabía antes que ella. Cuando pagó en la caja ni siquiera pensó en lo que había comprado. Todo parecía fuera de lugar. De regreso en casa, ella dejó las bolsas en la cocina y fue al patio. Miró hacia el jardín del vecino.
Estaba allí trabajando de nuevo la misma rutina, el mismo seto, pero ahora todo parecía diferente. Un sentimiento creciente la invadió. Se acercó lentamente como si su cuerpo tuviera una voluntad propia. ¿Te molesta si lo hago yo?, le preguntó mientras él continuaba con el trabajo. Él la miró con una sonrisa, tal vez un poco más cálida que antes. No, claro, adelante. Yo ya estoy cansado de tanto trabajo. Ella se agachó y comenzó a ajustar un par de tablas que estaban fuera de lugar. El contacto entre sus manos fue breve, pero algo en ese momento pareció conectar algo profundo en ella. La distancia entre ambos era insignificante, como si no hubiera ninguna barrera, ni física ni emocional. La tensión se acumulaba lentamente. Se miraron nuevamente, pero esta vez no fue como antes. Fue una mirada cargada de significado, de lo que podría ser, de lo que se estaba gestando en silencio. Ninguno de los dos habló. No había necesidad de palabras. La noche llegó sin previo aviso, y los dos continuaron con lo que parecían ser gestos simples. Ella no se había dado cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Su esposo llegaría más tarde esa noche, pero en ese momento, el tiempo parecía detenerse. Fue solo un roce, solo una mirada, pero algo en su interior ya se había quebrado. A la mañana siguiente el teléfono sonó. Era su marido quien le informó que tendría que quedarse en una reunión de trabajo por más tiempo. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, pero también una sensación extraña de vacío. No sabía qué hacer con todo lo que estaba comenzando a suceder. ¿Qué significaba todo eso? Mientras colgaba el teléfono, su mente volvió a él, a ese vecino. A todo lo que había comenzado sin previo aviso. Sabía que ya no podía dar marcha atrás. Y entonces, sin pensarlo, salió al patio. Él estaba allí como siempre, trabajando en el seto. El sonido del martillo resonó en la tarde silenciosa. Sin una palabra, ella se acercó. Pero esta vez no hubo excusas, no hubo preguntas. Solo el aire denso entre ellos. Sin pensarlo, su mano tocó la de él. Un contacto sutil, pero lleno de significado. Y entonces, en ese instante, ella entendió. No había vuelta atrás. El sonido de un coche acercándose a toda velocidad interrumpió el momento. Su marido apareció de repente. Estaba allí parado bajo la luz de los faros del coche. Los miró fijamente. No hubo palabras. Solo la tensión insoportable del silencio. La luz del atardecer teñía el cielo con una mezcla de tonos naranjas y morados, pero dentro de la casa, todo estaba sumido en una quietud incómoda. El sonido del coche de mi marido alejándose por la calle había sido como una señal para que me relajara, pero en vez de encontrar alivio, sentía como la presión aumentaba en mi pecho. La tarde anterior, tras aquel beso detenido por la aparición inesperada de él, el vecino, las cosas no podían seguir igual. No podía evitarlo, mi cuerpo estaba más consciente de él que nunca. Me encontraba de pie frente a la ventana, observando la esquina del jardín donde él había estado reparando el seto. Aquello que antes me parecía simplemente una barrera entre dos propiedades ahora se sentía como el muro entre lo que era y lo que podía llegar a ser. Un simple trozo de madera, pero de alguna forma el inicio de algo mucho más grande. La puerta del garaje se cerró con un ruido sordo, y un instante después lo vi. Ahí estaba con su camiseta de manga corta y el rostro sudado por el calor de la tarde, ajustando algunas tablas del seto con una concentración que no había visto antes. Algo en su postura, en su manera de moverse, me hizo darme cuenta de cuánto lo observaba últimamente. Cuánto deseaba esa cercanía que tanto me había faltado en mi propio hogar. Decidí que no podía seguir evitando la situación, que ya no podía esconderme detrás de la rutina. Salí al jardín sin pensar en las consecuencias, sin pensar en nada más que en lo que sentía. Mi corazón latía fuerte mientras me acercaba a él. Él levantó la cabeza al escuchar mis pasos, y sin que me dieran palabras, simplemente continuó con lo que estaba haciendo, como si nada fuera distinto entre nosotros. Pero yo lo sentía. Todo había cambiado. ¿Necesitas ayuda con algo?, le pregunté, ya sabiendo la respuesta. Estaba ahí como si me hubiera estado esperando,
aunque él no lo sabía. Mis palabras parecieron romper el silencio entre nosotros, pero su respuesta fue rápida, casi sin pensarlo. Solo estoy poniendo unas tablas más, pero si quieres ayudar, podrías traerme la otra sierra que dejé en el cobertizo. Asentí, pero no me moví de mi lugar. Me quedé allí observándolo mientras me decidía a entrar a la casa a buscar la herramienta. En ese instante algo dentro de mí se removió, algo que ya no podía ignorar. Sentía como si la distancia entre los dos fuera más de la que realmente había, más de la que el seto representaba. Mi mente intentó ordenarse, pero no pude evitar pensar en lo que había sucedido la noche anterior, en la forma en que nos habíamos quedado tan cerca, en el roce de nuestras manos cuando me pasó la herramienta. El sonido de mis pasos sobre el suelo de madera del pasillo me distrajo, y con la sierra en las manos, regresé al jardín. Pero cuando llegué, él ya no estaba. El seto estaba más recto, más ordenado, pero él no. ¿Se había ido? Miré hacia su casa, pero la ventana del salón estaba cerrada. ¿Acaso había decidido marcharse sin más? Suspiré frustrada por no entender qué estaba pasando. Volví a la casa sintiendo que la tensión se acumulaba en mi interior. Era imposible ignorar lo que había comenzado entre nosotros, imposible ignorar lo que mi cuerpo había comenzado a sentir, aunque mi mente quisiera rechazarlo. Esa noche, mientras preparaba la cena, no dejaba de pensar en él. En sus ojos, en su forma de hablar, en el tono que había usado al decirme que podía ayudar con el seto. Todo parecía tan natural, como si no hubiera nada fuera de lugar, pero yo sabía que lo estaba. Lo sabía con cada fibra de mi ser. Había algo en sus gestos que había comenzado a llenar los vacíos que mi vida había dejado atrás. La conversación con mi marido esa noche fue breve. No hablábamos más que lo necesario, lo que siempre decíamos, el trabajo, las noticias, la rutina. Nada nuevo, nada que valiera la pena. Mientras él comía en silencio, yo lo miraba, pero mi mente estaba en otro lugar, en otro rostro. El de él. El vecino. ¿Qué era todo eso? ¿Por qué no podía quitarme la idea de él de la cabeza? Al final, la noche terminó como todas las demás. Mi marido se fue a la cama temprano, cansado de un día largo, y yo me quedé en el salón, mirando la televisión, pero sin poder concentrarme. Mi mente seguía volviendo a esa figura en el jardín, a esa distancia que sentía entre nosotros, esa tensión que crecía cada vez más. Me quedé allí, perdida en mis pensamientos, hasta que decidí salir al jardín, como si necesitara confirmar que todo seguía igual, que nada había cambiado. El patio estaba iluminado solo por la luz de la luna. El seto, ahora casi terminado, parecía dividir de manera definitiva nuestros mundos. Me apoyé contra la barandilla del porche y miré hacia el otro lado. La casa del vecino estaba oscura. No había señales de vida. ¿Estaría él adentro, tal vez también pensando en lo que había sucedido entre nosotros? Escuché un ruido. Al principio pensé que era un animal o el viento, pero luego escuché pasos. Mi corazón dio un salto. Miré hacia la fuente del sonido, y ahí estaba él, parado en el borde del seto, mirando en mi dirección. Nos miramos en silencio, la distancia entre nosotros llena de palabras no dichas, de emociones compartidas que ninguno de los dos podía expresar con facilidad. Él dio un paso más cerca, y en ese momento supe que no podía retroceder, que lo que había empezado en ese jardín no terminaría sin más. Sin pensarlo, me acerqué también. El aire entre nosotros estaba cargado de algo que no podía definir, algo más allá de la atracción, algo más profundo. Pero antes de que pudiera reaccionar, una luz brillante iluminó todo el patio. Era un coche que se detenía justo frente a nuestra casa. Él dio un paso atrás, y yo me congelé. No me atreví a mirar hacia la calle, pero sabía que no era cualquier coche. Era el coche de mi marido. La escena quedó suspendida en el aire, congelada, como si todo hubiera sucedido a la velocidad de la luz. El sonido de los frenos del coche fue lo último que escuché antes de que todo se sumiera en un silencio absoluto. La luz del atardecer teñía el cielo con una mezcla de tonos naranjas y morados, pero dentro de la casa, todo estaba sumido en una quietud incómoda.
El sonido del coche de mi marido alejándose por la calle había sido como una señal para que me relajara, pero en vez de encontrar alivio, sentía como la presión aumentaba en mi pecho. La tarde anterior, tras aquel beso detenido por la aparición inesperada de él, el vecino, las cosas no podían seguir igual. No podía evitarlo, mi cuerpo estaba más consciente de él que nunca. Me encontraba de pie frente a la ventana, observando la esquina del jardín donde él había estado reparando el seto. Aquello que antes me parecía simplemente una barrera entre dos propiedades ahora se sentía como el muro entre lo que era y lo que podía llegar a ser. Un simple trozo de madera, pero de alguna forma el inicio de algo mucho más grande. La puerta del garaje se cerró con un ruido sordo, y un instante después lo vi. Ahí estaba con su camiseta de manga corta y el rostro sudado por el calor de la tarde, ajustando algunas tablas del seto con una concentración que no había visto antes. Algo en su postura, en su manera de moverse, me hizo darme cuenta de cuánto lo observaba últimamente. Cuánto deseaba esa cercanía que tanto me había faltado en mi propio hogar. Decidí que no podía seguir evitando la situación, que ya no podía esconderme detrás de la rutina. Salí al jardín sin pensar en las consecuencias, sin pensar en nada más que en lo que sentía. Mi corazón latía fuerte mientras me acercaba a él. Él levantó la cabeza al escuchar mis pasos, y sin que me dieran palabras, simplemente continuó con lo que estaba haciendo, como si nada fuera distinto entre nosotros. Pero yo lo sentía. Todo había cambiado. ¿Necesitas ayuda con algo?, le pregunté, ya sabiendo la respuesta. Estaba ahí como si me hubiera estado esperando, aunque él no lo sabía. Mis palabras parecieron romper el silencio entre nosotros, pero su respuesta fue rápida, casi sin pensarlo. Solo estoy poniendo unas tablas más, pero si quieres ayudar, podrías traerme la otra sierra que dejé en el cobertizo. Asentí, pero no me moví de mi lugar. Me quedé allí observándolo mientras me decidía a entrar a la casa a buscar la herramienta. En ese instante algo dentro de mí se removió, algo que ya no podía ignorar. Sentía como si la distancia entre los dos fuera más de la que realmente había, más de la que el seto representaba. Mi mente intentó ordenarse, pero no pude evitar pensar en lo que había sucedido la noche anterior, en la forma en que nos habíamos quedado tan cerca, en el roce de nuestras manos cuando me pasó la herramienta. El sonido de mis pasos sobre el suelo de madera del pasillo me distrajo, y con la sierra en las manos, regresé al jardín. Pero cuando llegué, él ya no estaba. El seto estaba más recto, más ordenado, pero él no. ¿Se había ido? Miré hacia su casa, pero la ventana del salón estaba cerrada. ¿Acaso había decidido marcharse sin más? Suspiré frustrada por no entender qué estaba pasando. Volví a la casa sintiendo que la tensión se acumulaba en mi interior. Era imposible ignorar lo que había comenzado entre nosotros, imposible ignorar lo que mi cuerpo había comenzado a sentir, aunque mi mente quisiera rechazarlo. Esa noche, mientras preparaba la cena, no dejaba de pensar en él. En sus ojos, en su forma de hablar, en el tono que había usado al decirme que podía ayudar con el seto. Todo parecía tan natural, como si no hubiera nada fuera de lugar, pero yo sabía que lo estaba. Lo sabía con cada fibra de mi ser. Había algo en sus gestos que había comenzado a llenar los vacíos que mi vida había dejado atrás. La conversación con mi marido esa noche fue breve. No hablábamos más que lo necesario, lo que siempre decíamos, el trabajo, las noticias, la rutina. Nada nuevo, nada que valiera la pena. Mientras él comía en silencio, yo lo miraba, pero mi mente estaba en otro lugar, en otro rostro. El de él. El vecino. ¿Qué era todo eso? ¿Por qué no podía quitarme la idea de él de la cabeza? Al final, la noche terminó como todas las demás. Mi marido se fue a la cama temprano, cansado de un día largo, y yo me quedé en el salón, mirando la televisión, pero sin poder concentrarme. Mi mente seguía volviendo a esa figura en el jardín, a esa distancia que sentía entre nosotros, esa tensión que crecía cada vez más. Me quedé allí, perdida en mis pensamientos, hasta que decidí salir al jardín, como si necesitara confirmar que todo seguía igual, que nada había cambiado. El patio estaba iluminado solo por la luz de la luna.
El seto, ahora casi terminado, parecía dividir de manera definitiva nuestros mundos. Me apoyé contra la barandilla del porche y miré hacia el otro lado. La casa del vecino estaba oscura. No había señales de vida. ¿Estaría él adentro, tal vez también pensando en lo que había sucedido entre nosotros? Escuché un ruido. Al principio pensé que era un animal o el viento, pero luego escuché pasos. Mi corazón dio un salto. Miré hacia la fuente del sonido, y ahí estaba él, parado en el borde del seto, mirando en mi dirección. Nos miramos en silencio, la distancia entre nosotros llena de palabras no dichas, de emociones compartidas que ninguno de los dos podía expresar con facilidad. Él dio un paso más cerca, y en ese momento supe que no podía retroceder, que lo que había empezado en ese jardín no terminaría sin más. Sin pensarlo, me acerqué también. El aire entre nosotros estaba cargado de algo que no podía definir, algo más allá de la atracción, algo más profundo. Pero antes de que pudiera reaccionar, una luz brillante iluminó todo el patio. Era un coche que se detenía justo frente a nuestra casa. Él dio un paso atrás y yo me congelé. No me atreví a mirar hacia la calle, pero sabía que no era cualquier coche. Era el coche de mi marido. La escena quedó suspendida en el aire, congelada, como si todo hubiera sucedido a la velocidad de la luz. El sonido de los frenos del coche fue lo último que escuché antes de que todo se sumiera en un silencio absoluto. La luz de los faros iluminaba la escena, haciendo que todo pareciera un sueño roto. Mi marido había salido del coche con pasos firmes, la tensión en el aire era palpable. No podía mirarlo, no podía hacer nada más que quedarme allí inmóvil. La mirada de él, la forma en que nos observaba, me hizo sentir como si todo lo que había estado oculto fuera finalmente visible, como si ya no hubiera forma de esconder lo que estaba pasando. El vecino, como si de repente se hubiera dado cuenta de la gravedad de la situación, dio un paso atrás, casi en un acto reflejo. Él también entendió que ya no había vuelta atrás. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, no pude decir nada, ni siquiera un suspiro. El silencio era más pesado que nunca. Mi marido no dijo nada al principio, simplemente observó la escena. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Todo lo que había estado construyendo, cada pequeño gesto que había llevado a este momento, se desmoronaba ante mis ojos. El vecino intentó dar un paso hacia el seto, pero yo lo detuve con un gesto rápido. No podíamos seguir así. No podía dejar que todo lo que habíamos hecho se expusiera de esa manera tan cruda, tan sin control. ¿Qué está pasando aquí? La voz de mi marido fue lo único que rompió el silencio. No sabía qué responder. La verdad, la realidad de lo que había sucedido, lo que había estado sucediendo, se estiraba como un chicle entre nosotros. ¿Cómo le explicas a tu esposo que has cruzado una línea con alguien que vive justo al lado? ¿Cómo le dices que esa línea no solo se cruzó, sino que se quebró por completo? Mi marido no esperaba respuesta. Ya no importaba lo que dijera. Todo estaba claro para él, aunque no lo dijera en voz alta. Su mirada lo decía todo. Fue como si me hubiera visto por primera vez en años, como si todo lo que yo representaba ahora estuviera cubierto por una capa de mentira, de traición. ¿Es esto lo que querías? Me preguntó casi en un susurro, aunque su voz era firme, cargada de emociones contenidas. Mi corazón latía con fuerza, pero mis palabras no salían. El vecino, por su parte, dio un paso atrás, ahora claramente avergonzado, pero también sabía que ya no había forma de escapar. Estábamos atrapados. El seto, que alguna vez fue una barrera insignificante, ahora nos encerraba a todos. Lo que había sido algo tan inocente se había convertido en el epicentro de un terremoto emocional. El silencio que se apoderó de la escena fue más fuerte que cualquier grito. Era el tipo de silencio que duele, que se clava en el pecho, que te hace sentir que el aire se va a escapar de tus pulmones. La ansiedad creció, y aunque mi marido parecía intentar mantener la calma, yo sabía que todo se había roto de una manera irreversible. No había marcha atrás. El vecino parecía decidido a alejarse, pero algo en su expresión me detuvo. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué podía hacer?
¿Cómo podía reparar lo irremediable? Sentí una mezcla de arrepentimiento, de culpabilidad, pero también de una extraña liberación. Durante tanto tiempo había vivido atrapada en un matrimonio muerto, en una rutina que me asfixiaba, y ahora todo parecía estar saliendo de control. Mi marido por fin dio un paso hacia adelante y se acercó al vecino. Estaba claro que no tenía intención de hacerle daño, pero su enojo, su dolor, se sentían en cada movimiento. Podía ver la rabia contenida en su rostro, pero también la tristeza, la desilusión. Él no sabía cómo actuar, cómo reaccionar. Ninguno de nosotros lo sabía. No sé qué esperar de ti, le dijo a mi vecino, sin mirarlo directamente. El vecino, avergonzado, trató de disculparse, pero las palabras se atoraron en su garganta. No había disculpa posible. Nadie podía borrar lo que ya se había hecho, las decisiones que se habían tomado sin pensarlo. No podía cambiar el hecho de que ambos habíamos cruzado esa línea, de que había algo más que una simple amistad, más que una simple conversación sobre el seto. Mi marido volvió la mirada hacia mí. Su expresión era un reflejo de todo lo que había estado sintiendo en las últimas semanas: desconcierto, dolor, rabia. Pero sobre todo, la sensación de haber sido engañado, de haber sido invisible para mí. De alguna manera, yo lo había alejado tanto que ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. ¿Por qué? La pregunta salió de su boca con una incredulidad que me atravesó. No podía decir nada en respuesta. La respuesta estaba más allá de cualquier explicación. En ese instante mi mente volvió al pasado, a todos esos momentos en los que había estado encerrada en mi propia vida, deseando algo diferente, buscando una chispa que nunca había llegado. Había olvidado cómo era sentirme viva, cómo era sentir que alguien te veía de verdad. Y fue él, el vecino, quien me dio esa chispa, sin pretenderlo, sin saberlo. Pero ahora, ese fuego se había convertido en un incendio descontrolado, y ya no había forma de apagarlo. Mi marido estaba allí, parado frente a mí, esperando alguna señal, alguna palabra que pudiera hacer que todo tuviera sentido. Pero no había palabras. Solo había vacío, solo había un abismo que nos separaba. Y aunque me dolía ver la desesperación en su rostro, sabía que ya no podía volver atrás. De repente el vecino hizo un movimiento como si intentara salir de la escena, pero mi marido no lo permitió. No con la mirada que le dirigió. Todo estaba tan tenso que podía sentir el peso de la situación en el aire. Fue entonces cuando mi marido, con voz baja pero firme, dijo: «No sé si quiero seguir con esto. No sé si quiero seguir con esta mentira». El vecino se alejó lentamente sabiendo que su presencia ya no era necesaria. Él sabía que había llegado a su límite, que había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás para ninguno de nosotros. Mientras él se retiraba, mi marido me miró una última vez, y aunque no dijo nada más, sus ojos lo decían todo. La puerta de nuestra casa estaba abierta, pero nunca había parecido tan cerrada. En ese momento mi marido se giró y con un gesto inesperado, se dirigió hacia el teléfono. Lo levantó, marcó un número y sin mirarme, dijo una sola frase: «Me voy a ir de la casa esta noche». El sonido del teléfono resonó en la casa, interrumpiendo el pesado silencio que había caído después de las palabras de mi marido. En ese momento, no supe si el ruido era un alivio o una condena. Él estaba en el pasillo mirándome fijamente como si quisiera analizar cada pequeña reacción que tuviera, cada gesto. Estaba claro que no tenía idea de qué hacer. Yo tampoco. El teléfono continuó sonando, una llamada que no pude ignorar. No podía dejar de mirarlo, de intentar comprender lo que pasaba por su mente. Pero no podía saberlo. Estaba tan lleno de dudas y rabia que su rostro no me decía nada. Sin embargo, no me moví. El teléfono siguió sonando insistentemente mientras la atmósfera entre nosotros se cargaba de algo denso y pesado. Finalmente, sin saber si debía contestar o no, decidí atender. Era un número desconocido, algo que solo aumentó mi ansiedad. «Hola», dije, tratando de que mi voz no temblara. La respuesta del otro lado fue un silencio absoluto, pero algo en la manera en que lo sentí me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien.
La llamada terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando una sensación extraña en el aire. Me giré hacia él, mi marido no había dicho ni una palabra. Su expresión, aunque más calmada, reflejaba una mezcla de frustración y una preocupación que no podía ocultar. El silencio era más pesado que cualquier otra cosa que pudiera decir. Sentí como la tensión volvía a apoderarse de la habitación. En lugar de continuar con la conversación, me dirigí hacia la ventana. Miré hacia afuera al seto, al lugar donde todo había comenzado, al espacio que ahora parecía una frontera inquebrantable entre nosotros. El sol ya se estaba poniendo, bañando el jardín con una luz dorada que hacía todo parecer un recuerdo lejano, un sueño que no sabía si era real. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Y qué hacer ahora? Podía ver a mi vecino desde la ventana, en su jardín, realizando las mismas tareas de siempre. No lo miré mucho tiempo, pero la imagen de su figura, su presencia constante en mi vida, me hizo darme cuenta de que ya no había vuelta atrás. Mi marido seguía allí, observándome en silencio. Cada segundo que pasaba sin que dijéramos nada parecía alargarse más y más, como si el aire se volviera más espeso. De repente él se acercó, pero no para decir algo, sino para tomar su abrigo. Fue un gesto tan sencillo, pero cargado de un significado mucho más profundo. Él sabía que algo había cambiado en él también, que ya no podía seguir viviendo en la misma mentira. No sé si puedo seguir así, susurró, y en sus palabras había algo tan definitivo que me paralizó. No pude responder de inmediato. Mi garganta se cerró como si el peso de todo lo que había ocurrido en las últimas semanas fuera demasiado para procesarlo de una vez. ¿Cómo decirle que también me sentía atrapada? ¿Cómo decirle que lo que había comenzado como una pequeña chispa de emoción había crecido tanto que ahora parecía un incendio del cual no podía escapar? Mi mente comenzó a divagar, a pensar en las posibilidades, pero todo me parecía igualmente insoportable. Si me quedaba, tendría que seguir viviendo con este peso, con la mentira, con la constante sensación de que ya nada sería igual. ¿Y si me iba, qué pasaría con él? ¿Qué haría el vecino? ¿Realmente podía comenzar de nuevo? Decidí dar un paso hacia él, pero la distancia que nos separaba en ese momento era mayor que cualquier otra cosa. Cuando me acerqué, algo cambió. Su rostro, que antes estaba lleno de enojo, ahora parecía más vulnerable, más humano. Vi un destello de tristeza en sus ojos, una tristeza que no podía esconder. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó como si ya no pudiera tomar la decisión por mí. Me quedé allí observándolo sin saber cómo responder, sin saber si quería que todo volviera a la normalidad o si estaba lista para enfrentar lo que había sucedido. Al final, fue él quien rompió el silencio una vez más. Yo comenzó y luego se detuvo. Lo vi vacilar como si estuviera buscando las palabras correctas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Yo te amo. Pero no sé si esto tiene solución. Las palabras me golpearon, no tanto por lo que decía, sino por la sinceridad con la que las decía. Yo también sentía algo profundo y real, pero no podía negar que lo que había hecho con el vecino ya había cruzado una línea que no podía ignorar. Mi corazón estaba dividido entre dos mundos, entre dos personas, y no sabía cómo reconciliar eso. En ese momento sentí una presión en el pecho. No era solo por lo que él había dicho, sino por lo que no había dicho. Por lo que no estaba dispuesto a enfrentar. Mi mente estaba saturada, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. La habitación se llenó de una sensación de claustrofobia, como si las paredes se estuvieran cerrando poco a poco. De repente un ruido rompió la tensión que se había acumulado en el aire. Un sonido que parecía venir del jardín. Mi corazón dio un vuelco. No sabía qué esperar, pero tenía la sensación de que algo más estaba a punto de suceder. Corrí hacia la ventana, mis piernas temblando, pero al mirar, todo lo que vi fue a mi vecino, todavía en su jardín, pero algo había cambiado. Él no estaba solo. Había alguien con él. Una mujer. El giro inesperado en mi estómago me hizo dar un paso atrás. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué significaba eso?
La imagen de ella junto a él hizo que todo lo que había sentido por él, todo lo que había comenzado entre nosotros, se desvaneciera en el aire. De alguna manera, sentí que todo lo que había creído había sido una ilusión. Mi marido, al ver mi reacción, se acercó rápidamente. ¿Qué pasa?, preguntó con una voz que ya no era la misma. Había algo de desesperación en ella. No pude responder de inmediato. La imagen de mi vecino con esa mujer seguía grabada en mi mente, y no podía sacármela de encima. La rabia creció dentro de mí, una rabia que no entendía, pero que no podía ignorar. El dolor de la traición ya no venía solo de mí, sino que se expandía, se multiplicaba. Creo que ahora es tarde para todos, murmuré sin mirar a mi marido. De repente mi vecino levantó la cabeza y me miró directamente. Sin embargo, lo que más me sorprendió no fue su mirada, sino lo que ocurrió a continuación. Él levantó una mano y con un gesto casi imperceptible, le hizo un saludo a mi marido. La puerta se cerró con un golpe sordo, y el ruido resonó en cada rincón de la casa. Mi marido, con la expresión tensa, caminó hacia la sala sin mirar atrás, sin darme oportunidad de explicarme. El golpe del cierre de la puerta me dejó helada, y por un momento, me quedé paralizada, mirando el espacio vacío que había dejado detrás de él. Ya no era solo el conflicto con él lo que me aterraba, sino lo que eso significaba. El vecino, esa figura que había comenzado a ser una chispa en mi vida, ahora se veía envuelta en una oscuridad que no entendía. El sol ya había desaparecido, y las luces de la calle iluminaban el jardín. A través de la ventana, vi al vecino todavía de pie, mirando en nuestra dirección, como si esperara que yo hiciera algo, como si esperara que resolviera todo este caos. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía devolver la normalidad a una situación que ya no lo era? Respiré profundamente buscando claridad y entonces, como si fuera un impulso instintivo, decidí salir al jardín. Necesitaba saber qué hacer. Necesitaba entender qué había pasado, por qué había llegado hasta aquí, porque todo se había desmoronado. Al dar el primer paso hacia el jardín, la luz del porche iluminó mi camino, pero a la vez me dio una sensación de que todo lo que hacía estaba siendo observado. Estaba siendo observada, no solo por él, sino por mí misma, por mi propio juicio. El vecino estaba allí, como siempre, trabajando. Ya no era la misma sensación que antes, no era solo una presencia, ahora había una carga emocional detrás de esa mirada fija que me dirigió. Él sabía que había algo entre nosotros, lo sabía desde el principio. Y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. El seto, esa barrera insignificante, ahora se había convertido en un símbolo de todo lo que había cambiado entre nosotros. ¿Lo dejaremos así?, preguntó él con voz baja pero firme, casi como si supiera que sus palabras tenían un peso mucho mayor que cualquier conversación trivial que pudiéramos haber tenido. La pregunta me paralizó. ¿Lo dejaríamos así? El seto, nuestra conversación, todo lo que había sucedido entre nosotros lo dejaríamos en el aire sin más. El silencio era insoportable. Miré hacia la casa, y en mi mente todo lo que había sucedido entre nosotros se mezclaba en un torbellino de emociones. La traición, el arrepentimiento, la desesperación. ¿Qué quieres que haga?, respondí finalmente, mi voz quebrándose al pronunciar esas palabras. Yo también estaba atrapada. No podía ni siquiera pensar en lo que había hecho, en lo que estaba a punto de hacer. Él dio un paso hacia mí, y por un momento, los dos estábamos allí, tan cerca, pero al mismo tiempo tan distantes. No podía creer lo que estaba pasando. No podía creer que había llegado a este punto. Estaba completamente perdida en mis propios sentimientos. Mi cabeza me gritaba que no debía estar allí, pero mi corazón, mi cuerpo, me decía lo contrario. En ese instante el sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mi trance. Un grito ahogado salió de mi garganta. Mi marido había vuelto. No había esperado. No había dado tiempo a que la situación se enfriara, a que pensara con claridad. ¿Qué diablos está pasando aquí? La voz de mi marido, cargada de ira, me atravesó como una cuchillada. Su figura apareció en el umbral del jardín, y lo miré con una mezcla de miedo y culpabilidad. Él sabía. Sabía lo que había pasado.
Sabía lo que había sucedido entre nosotros. El vecino, al ver a mi marido, dio un paso atrás. No dijo nada. No podía decir nada. Las palabras se quedaron atrapadas en sus labios. Y aunque mi marido estaba allí, de pie en el jardín, mirando al vecino con los ojos llenos de rabia, yo sentía que algo mucho más grande estaba ocurriendo. La realidad de lo que había hecho, de lo que había comenzado sin querer, estaba ahora sobre mí. Y no había forma de escapar. Tú también lo sabías, mi marido gritó, su voz cargada de desespero. No entendía lo que estaba pasando, pero yo tampoco. No podía encontrar las palabras correctas para decirle, para hacer que todo tuviera sentido. La verdad era tan simple pero al mismo tiempo tan insoportable. Estaba atrapada. No es lo que parece, comencé a decir, pero las palabras se quedaron ahogadas en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía justificar lo que había hecho? No podía. Mi marido no me permitió terminar. Dio un paso hacia mí, su mirada fija, implacable. No quiero escuchar tus mentiras. No quiero oír más excusas. Ya no sé quién eres ni qué es lo que estás buscando, pero esto no puede seguir así. El vecino, que había permanecido en silencio durante todo este tiempo, finalmente se giró y se alejó. No había más que decir. Sabía que su presencia ya no era bienvenida. Sabía que todo estaba fuera de control. Y sin embargo, al ver cómo se marchaba, me sentí vacía. Algo dentro de mí se quebró. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había permitido que todo se fuera tan lejos? Mi marido, al verme, dio un paso atrás, como si el peso de la situación fuera demasiado para él. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no podía hacer nada para detenerlo. El dolor que veía en su rostro era el reflejo del mío propio. Ambos estábamos atrapados en una red de decisiones que no podíamos deshacer. Me voy, dijo finalmente, su voz rota. Ya no sé qué hacer contigo. No sé si puedo seguir. No sé si puedo vivir con esta mentira. Y con esas palabras comenzó a dar un paso hacia la puerta, alejándose de mí, alejándose de todo lo que alguna vez habíamos sido. Vi cómo desaparecía en la oscuridad, y aunque algo dentro de mí deseaba detenerlo, algo más me decía que ya era demasiado tarde. Que lo que había hecho ya no podía ser deshecho. Había cruzado una línea, y ya no había vuelta atrás. En la oscuridad del jardín, me quedé allí, sola. El aire se había enfriado, y la noche caía rápidamente. El vecino ya no estaba, y mi marido se había ido. Y yo estaba atrapada en un mar de decisiones equivocadas, en una vida que ya no sabía cómo manejar. Al darme vuelta, me encontré con una figura en la sombra, de pie frente a mí. No era ni mi marido ni el vecino. Era una mujer. Una mujer desconocida, con una mirada que me heló el alma. Ella me miraba con una mezcla de lástima y furia, y en sus manos sostenía un teléfono móvil, en el cual estaba viendo algo que me hizo caer de rodillas. El aire frío de la noche envolvía mi cuerpo, pero mi mente estaba aún más congelada. No podía moverme, no podía pensar con claridad. La figura de la mujer frente a mí, desconocida pero tan imponente, me paralizaba. Mi respiración era rápida, mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ella? ¿Y qué hacía aquí en mi jardín, en este momento? Ella no dijo una palabra al principio. Solo me observaba con una mirada tan penetrante que me hacía sentir vulnerable, expuesta. Mi cabeza no podía procesar la situación, no entendía qué buscaba, qué quería de mí. Solo podía ver su rostro, una mezcla de rabia y decepción. ¿Quién era? ¿Por qué me miraba así? Fue entonces cuando levantó su mano, como si quisiera mostrarme algo. En sus dedos, entrelazados, había un teléfono móvil. Y en la pantalla del teléfono pude ver mi rostro, el rostro que había estado intentando ocultar, el rostro de una mujer que ya no reconocía. La imagen en la pantalla era una foto mía, tomada en el jardín, una foto que jamás recordé haber posado para. Me quedé helada. No pude articular palabra. El teléfono parecía quemarme en la piel, como si las imágenes fueran una acusación,
una prueba irrefutable de todo lo que había sucedido. Lo que había hecho. Lo que había permitido que ocurriera. Mis piernas temblaron bajo mí y caí de rodillas, incapaz de mantenerme en pie. ¿No sabías que todo está registrado?, dijo la mujer con voz fría, casi desprovista de emoción. Todo lo que hiciste, todo lo que él vio. Lo tienes en la palma de tu mano, en un simple teléfono. No entendí de inmediato a qué se refería, pero la intensidad de su mirada me hizo ver que no estaba bromeando. ¿De qué estaba hablando? Mi mente corría en círculos, buscando respuestas, buscando algún sentido a todo esto. Pero no podía encontrarlo. ¿Qué significaba esa foto? ¿Cómo había llegado a mis manos? ¿Qué quería ella de mí? Te lo diré claramente, continuó la mujer, acercándose un paso más hacia mí. Él sabe todo. Y tú tal vez nunca lo sabrás. Pero hoy es el día en que todo cambiará. En su rostro había una mezcla de ira, sí, pero también de algo que no sabía identificar. ¿Desdén? ¿Vergüenza? No estaba segura. Pero lo que sí sabía era que su presencia allí no era casual. Y que no podía dar marcha atrás. Cada palabra que salía de su boca me arrastraba más y más al centro de este torbellino del que no podía escapar. Te has jugado todo por un momento. ¿Y qué te queda ahora?, preguntó, clavando sus ojos en los míos. Yo no podía responder. No podía moverme, no podía hablar. ¿Qué podía decir? ¿Cómo justificas lo que no tiene justificación? Mi mente era un caos. Los recuerdos de los últimos días, de los últimos meses, me golpeaban con fuerza, como si todo estuviera acumulado en un solo instante. La imagen del vecino, las conversaciones inocentes, los gestos que de alguna manera habían cambiado todo. El beso, la cercanía, la complicidad. Y ahora, todo eso se desmoronaba ante la fría verdad que la mujer estaba trayendo conmigo. Todo está conectado, dijo ella, haciendo una pausa. No hay forma de escapar. No puedes borrar lo que hiciste. Esas palabras me hicieron sentir que me estaba hundiendo. Todo lo que había creído saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi relación con el vecino, todo eso ahora parecía una mentira. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentía que algo se rompía por dentro. No sabía si la mujer estaba aquí para hacerme daño o para darme una advertencia. Pero su presencia, su mirada, me decía que lo que había hecho no solo afectaba a mi vida, sino que afectaba a algo mucho más grande. De repente la puerta de la casa se abrió, interrumpiendo mi tormento. Mi marido había regresado. Yo no lo vi entrar, pude escuchar sus pasos acercándose. El sonido de sus zapatos en el suelo duro del pasillo resonó en la habitación vacía. Y entonces me di cuenta de que él sabía lo que estaba pasando. No lo había visto, pero lo sabía. La mujer no se movió, pero su presencia parecía llenar el espacio. Fue entonces cuando él apareció en la puerta del jardín, y me miró sin decir una palabra. No había gritos, no había discusiones, solo una mirada que lo decía todo. Él ya no era el hombre que conocía. Ya no veía en sus ojos la confianza que tenía antes, la seguridad de su amor. Ahora, en su lugar, había algo mucho más sombrío. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi marido, su voz fría y vacía de toda emoción. Ya no era una pregunta. Era una constatación, como si ya supiera la respuesta. Sus ojos no se apartaban de la mujer, pero sus palabras se dirigían hacia mí. La mujer me miró brevemente y luego volvió su mirada hacia mi marido. No se movió, ni siquiera mostró una expresión de sorpresa. Era como si todo esto ya hubiera sido calculado, como si estuviera esperando este momento. Sabía que él iba a regresar en algún momento. Sabía que tendría que enfrentarse a la verdad de lo que había sucedido. ¿Cómo se siente saber que todo lo que hiciste está siendo observado?, preguntó la mujer, sin mostrar emoción. Que tus propios ojos son testigos de tu destrucción. Mi marido no respondió. Solo se quedó allí, mirando, esperando algo. El tiempo parecía haberse detenido, y no sabía si lo que sentía era dolor, rabia o desesperación.
Mi mente seguía buscando una salida, una forma de controlar la situación, pero no encontraba respuesta. Lo que había sucedido entre nosotros ya no era reversible. No había forma de tomar las palabras atrás, de borrar los hechos. ¿Quién eres?, preguntó mi marido finalmente, con una dureza que no había mostrado antes. ¿Por qué estás aquí? La mujer se giró hacia él, finalmente rompiendo su silencio. Soy la verdad. La que no pudiste ver. Su respuesta fue desconcertante. No me dio ninguna pista más, no explicó quién era ni qué buscaba, solo dejó caer esas palabras, que se sintieron como un golpe de realidad. Todo lo que habíamos estado evitando, todo lo que habíamos ignorado, ahora estaba frente a nosotros. Y la verdad, aunque dolorosa, nos envolvía, nos consumía. La mujer no volvió a decir nada más. Con un simple movimiento se giró y comenzó a caminar hacia el jardín, alejándose lentamente de nosotros, dejándonos atrás inmóviles, como si estuviéramos atrapados en un sueño del que no podíamos despertar. Cuando ella desapareció entre las sombras de la noche, la puerta se cerró nuevamente. Mi marido no se movió. Y aunque no dijo una sola palabra, su rostro estaba lleno de algo mucho más peligroso que la ira, la decepción. La decepción que no se podía ocultar. Sin embargo, antes de que pudiera comprender la magnitud de lo que había sucedido, el sonido de un mensaje llegó al teléfono de mi marido. Miró la pantalla, y sus ojos se agrandaron. No me dijo nada, pero vi cómo sus dedos se crispaban en el teléfono, cómo su rostro se distorsionaba con una emoción que no podía reconocer. Y entonces lo entendí, él había sabido todo esto antes que yo. El aire parecía aún más denso después de que la mujer se fue, y aunque su figura se desvaneció en la oscuridad del jardín, el peso de sus palabras permaneció flotando en el aire, difícil de disipar. Estaba paralizada. Mi marido no había dicho nada después de la última mirada que se cruzaron, pero había algo en él que había cambiado. No solo en él, sino en mí también. Todo lo que había estado guardado se había destapado de una manera brutal, y ahora todo lo que sentía era confusión. La casa estaba vacía, en silencio. Ni el sonido del viento ni las luces de la calle podían aliviar esa tensión palpable entre nosotros. Estábamos atrapados en una situación que no sabíamos cómo manejar, y el aire en la habitación se sentía denso, más pesado que nunca. Me giré hacia él, pero mi marido no parecía dispuesto a hablar. Su mirada fría y distante me desgarraba por dentro. Yo no sabía cómo había llegado hasta aquí. Había cruzado una línea de la que no podía regresar, y no solo lo había hecho con él, sino también con mi propia vida. El rostro de la mujer, su expresión tan segura de sí misma, su claridad, me retumbaba en la cabeza. ¿Qué esperaba ella de mí? ¿Qué pensaba que iba a hacer con todo lo que había sucedido? Finalmente mi marido se levantó del sillón, caminó hacia la ventana, y miró hacia el jardín. No dijo nada, podía ver cómo su cuerpo estaba tenso, como si estuviera tratando de controlar la furia que burbujeaba en su interior. Cada movimiento suyo parecía estar lleno de esa tensión no resuelta. Me acerqué lentamente, pero no me atrevía a tocarlo, no me atrevía a hablarle. El silencio se alargó y mi mente no paraba de correr. Todo lo que había sucedido con el vecino, todo lo que había sentido, lo que había hecho, ¿era eso lo que mi vida se había convertido? ¿Una mentira tras otra? De repente, sin previo aviso, mi marido giró hacia mí. Su rostro estaba más sombrío que nunca. Pero en sus ojos había algo nuevo, algo que no había visto antes. No era rabia, ni tristeza. Era una mezcla de cosas que no entendía. Algo oscuro. Algo que me helaba. ¿Qué querías que pasara? Su voz era baja, controlada, pero llena de una tensión palpable. Yo sabía que esa pregunta iba mucho más allá de lo que había sucedido en el jardín, mucho más allá de lo que la mujer había dicho. Era una cuestión sobre todo lo que había sido nuestra vida juntos. Y por alguna razón, no podía responder. No tenía una respuesta que valiera la pena. Me quedé en silencio sin saber qué decir. No podía explicarlo. ¿Cómo le explicas a alguien que te ha dado todo lo que querías, que has caído en los brazos de otro, que has buscado algo más?
Mi garganta se cerró. No podía decir lo que él necesitaba escuchar, ni lo que yo misma necesitaba entender. El sonido de su respiración fue lo único que rompió la quietud. Sus ojos me seguían observando con intensidad, como si esperara que dijera algo que me justificara. Pero sabía que ya no quedaba nada que justificar. La mujer que estaba frente a mí, que había formado parte de este desmoronamiento, ya no era la misma. Y mi marido, aunque no lo dijera en voz alta, lo sabía. Sabía que todo se había terminado. Mi mente era un torbellino de pensamientos, pero solo una idea rondaba constantemente en mi cabeza. ¿Qué más podría haber hecho? Si no fuera por mí, si no fuera por mis decisiones, todo podría haber sido diferente. Pero ya no había vuelta atrás. Todo lo que había hecho se había vuelto una espiral en la que ya no podía encontrar una salida. Te lo pregunté antes y ahora te lo vuelvo a preguntar, ¿qué querías que pasara?, insistió él, esta vez más firme, su voz cargada de esa ira que había permanecido oculta durante tanto tiempo. ¿Pensaste en mí cuando lo hiciste? ¿Pensaste en lo que esto haría? Mi cabeza me daba vueltas. Recordaba el primer día que nos conocimos, como todo parecía perfecto, como creía que todo estaba bien. ¿En qué momento se rompió? ¿Qué había fallado? Finalmente tomé una respiración profunda. No, no lo sé. No pensé en nada más que en escapar de lo que ya no sentía. Pensé que con él podría encontrar algo que había perdido. Las palabras salieron de mis labios sin poder evitarlo, y en ese instante supe que ya no había forma de retroceder. Cada palabra que decía, cada confesión, era un paso más hacia lo irreparable. Él no respondió inmediatamente. Solo se quedó allí, mirando al vacío. Cada segundo que pasaba parecía interminable. En mi mente veía las imágenes del vecino, sus gestos, su cercanía, y como todo parecía haber encajado en su lugar. Pero ahora, todo se sentía tan vacío, tan superficial. ¿Qué había estado buscando realmente? Mi marido volvió a moverse hacia la puerta. Me miró una última vez, como si intentara recordar a la persona con la que se había casado. Yo me quedé allí sin moverme, con las palabras atrapadas en la garganta. Creo que ya no sé quién eres. Fue lo único que dijo antes de salir de la habitación. Sus pasos se alejaron, y el sonido de la puerta cerrándose me hizo sentir más sola que nunca. Era como si algo dentro de mí se hubiera quebrado para siempre. No entendía lo que había sucedido. No entendía cómo todo había pasado tan rápido. Pero una cosa era clara, ya no había vuelta atrás. Las decisiones que tomé, las acciones que emprendí, me habían llevado a este punto de no retorno. Lo que no esperaba era lo que sucedió a continuación. Mi cuerpo estaba agotado, mi mente aún procesando todo lo que había pasado. De repente el teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla sin saber qué esperar. Era un mensaje. Un mensaje de mi vecino. Sé que esto está mal, pero no puedo dejarlo así. Tú y yo no hemos terminado. El mensaje era breve, pero en él había algo que me heló por completo. Algo que me hizo sentir que quizás, las decisiones que tomé no solo me afectaban a mí. De repente mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez, era mi marido. Pero lo que me dejó sin aliento fue lo que dijo. Te he estado observando. Y sé lo que hiciste con él. El sonido de mi teléfono me sacó del trance en el que me encontraba. Miré la pantalla y vi que era un mensaje de mi marido. No sabía qué esperar. Después de la conversación que acabábamos de tener, el hecho de que él me hubiera dejado en silencio tanto tiempo era ya una tortura. Aún podía sentir la intensidad de su mirada, la rabia contenida en su voz. ¿Qué quería ahora? El mensaje decía, te espero en la sala. No sigas huyendo. Me quedé mirando la pantalla, como si las palabras fueran un golpe físico. No tenía idea de qué iba a suceder. Había cruzado un límite que nunca imaginé que atravesaría. Había destruido, sin querer, todo lo que alguna vez había tenido. Sabía que no podía volver atrás, pero aún no entendía qué camino tomar ahora. Me levanté lentamente, mi cuerpo pesaba 1 tonelada.
Cada paso que daba hacia la sala parecía más largo que el anterior. Mi mente no dejaba de ir de un pensamiento a otro, de una sensación de miedo a una de culpa. ¿Qué más había descubierto? ¿Qué pensaba él sobre todo esto? Había una mezcla de incertidumbre y un profundo miedo de enfrentar lo que ya sabía que había arruinado. Cuando llegué a la sala, mi marido ya estaba sentado en el sofá, mirándome fijamente pero sin decir nada. Su expresión era distante, como si intentara mantenerse en control. Él me observaba con una frialdad que me helaba. No pude ver en sus ojos el amor que alguna vez estuvo allí. En su lugar, solo había vacío, y una decepción tan profunda que parecía estar apoderándose de toda la habitación. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, me preguntó, su voz casi un susurro, pero cargada de dolor. No era una pregunta que esperaba. No sabía qué responder. ¿Cómo explicas lo inexplicable? ¿Cómo justificas lo que no tiene justificación? Mis palabras se atascaban en mi garganta, y aunque trataba de encontrar la manera de hablar, nada parecía suficiente. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que todo lo que estaba a punto de suceder podría destruirme. Pero aún no podía entender cómo había llegado hasta este punto. No solo había traicionado su confianza, sino que también me había traicionado a mí misma. Había dado un paso tan grande en una dirección equivocada que ya no podía encontrar el camino de vuelta. Mi marido no desvió la mirada. Era como si quisiera escucharme, pero también estaba esperando algo de mí que yo no sabía cómo darle. No pude soportarlo más. Mi cabeza estaba llena de recuerdos de los momentos felices que habíamos compartido, de las promesas que habíamos hecho. Pero todo eso ya parecía lejano, como un sueño del que no podía despertar. Lo siento, murmuré finalmente, las palabras saliendo con un nudo en la garganta. Lo siento mucho, pero ya no sé cómo arreglar esto. Sabía que esas palabras no eran suficientes. No podían reparar lo que había hecho. Lo sé, respondió él con voz baja, casi desprovista de emociones. Lo que me duele no es solo lo que hiciste, sino cómo me dejaste en la oscuridad. Cómo me hiciste creer que todo estaba bien, cuando sabías que no lo estaba. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé allí sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo a perderlo, sino porque en el fondo, sabía que esto había sido inevitable. Había estado ignorando las señales, evitando enfrentarme a lo que sabía que estaba mal. Y ahora, todo estaba en ruinas. Mi marido se levantó del sofá, y mientras se acercaba a la ventana, miró hacia afuera, como si buscara algo. No sabía si estaba esperando que algo sucediera, o si simplemente necesitaba un momento para respirar. Yo también necesitaba espacio, pero no me atrevía a moverme. Sabía que lo que se venía no iba a ser fácil. Sabía que ya no quedaba mucho que salvar. ¿Y ahora qué?, me preguntó finalmente girándose hacia mí. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? La pregunta me dejó sin aliento. La respuesta estaba en mis manos, pero no sabía qué decir. Ya no había forma de volver atrás. Ya no podía seguir ignorando lo que había hecho. No sabía cómo reparar el daño, ni cómo ofrecerle una respuesta que pudiera hacer que todo volviera a ser como antes. Sabía que había cruzado una línea y que, tal vez, ya no había forma de regresar. El daño está hecho, ¿verdad?, susurró él, más para sí mismo que para mí. Su voz sonaba rota, como si las palabras estuvieran escapando de su boca sin poder detenerse. La tristeza que sentía era tan profunda que me estremecí. Yo también estaba devastada. Yo también estaba rota. Me acerqué lentamente, pero al ver su expresión, me detuve en seco. Él estaba mirando hacia el jardín, hacia el seto que había sido testigo de todo lo que había sucedido entre nosotros. Un seto que de alguna manera representaba todo lo que había cambiado en nuestras vidas. Mi mente se desvió por un momento, recordando cuando el vecino había sido solo una figura en la distancia, cuando nuestras conversaciones eran simples, superficiales. Pero ahora, todo lo que había hecho estaba a la vista. Y no podía escapar de ello. Te lo he dicho antes, dijo mi marido, volviendo a mirarme. No sé si puedo seguir.
Pero tampoco sé si quiero quedarme aquí, viéndote destruir todo lo que teníamos. El dolor en su voz era insoportable, pero algo en su mirada me hizo darme cuenta de que ya no podía hacer nada para evitar lo que estaba por venir. El futuro, mi futuro, ya no estaba claro. No importaba cuánto intentara salvarlo, no importaba cuánto deseara que todo fuera diferente. Algo dentro de él se había roto, igual que algo dentro de mí. El silencio llenó la habitación. No sabía qué decir ni qué hacer. Las palabras ya no eran suficientes. Mi mente estaba completamente en blanco, incapaz de procesar todo lo que había sucedido. ¿Cómo podía enfrentarme a él? ¿Cómo podía decirle que lo sentía cuando todo lo que había hecho parecía tan irreversible? De repente el sonido del teléfono me interrumpió. No lo había escuchado antes, pero ahora, con la tensión en el aire, el sonido se hizo aún más fuerte. Mi corazón dio un salto. Miré el teléfono, que seguía vibrando sobre la mesa. Sin saber por qué lo tomé. Cuando vi el nombre en la pantalla, mi cuerpo se tensó. Era el vecino. Sin pensar contesté. Hola, dije, mi voz temblando. Lo que te ha dicho tu marido es cierto, dijo su voz del otro lado de la línea. Pero no es lo que piensas. Hay algo más que no sabes, algo que ha cambiado todo.